Bueno, lamento los que están detrás de la columna, van a tener que correrse, porque yo si corro la columna se va a armar un problema. Bueno, bienvenido a todos los jóvenes. Estamos muy felices esta mañana por estar aquí. Tengo ahí a un joven que me escucha desde hace no sé cuántos años, Eddie. Él escuchó mensajes como estos, me acuerdo cuando se iba a poner de novio y todo, cuántas consultas, Eddie. Y al fin y al cabo lo casamos por fin. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema por demás importante para todos nosotros, pero especialmente el destinatario directo son los jóvenes, porque están en esa edad. Relaciones sexuales premaritales o prematrimoniales, ¿qué enseña primero el sistema mundo y después qué enseña la Biblia? Y ustedes tendrán que decidir como creyentes a cuál de los dos sistemas van a obedecer, si al sistema mundo o a las enseñanzas gloriosas, trascendentes e inerrantes de la palabra de Dios. Bueno, ustedes saben que mi esposa es médica, ginecóloga y obstetra, así que ha sido una fuente de mucha información para mi ministerio y especialmente en este tema, y también yo procuro estar continuamente actualizado como tiene que ser un predicador, vivo continuamente en Internet por mi profesión y también por el ministerio, y además consulto con una querida hermana, la doctora Mabel Borghetti, que es una súper especialista, una gran cristiana, dedicada justamente a la problemática del sexo, una gran cristiana que da mensajes muy buenos sobre el tema, y tiene una entidad que se llama Retorno a la Vida, es la lucha contra la drogadicción y contra el lesbianismo, homosexualidad y todas esas tremendas aberraciones y deformaciones que hoy el mundo está enseñando. Así que posiblemente vamos a tener que dividir el mensaje. Ustedes me dicen cuando están cansados. Cuando están cansados paramos y hacemos un pequeño intervalo. Vamos a leer entonces la primera escritura en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2. Es donde Pablo trata el problema del matrimonio, pero dice ahí conceptos acerca de la relación premarital. 1 Corintios 7, 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La otra escritura es 1 Tesalonicenses capítulo 4, es un precioso llamado a la juventud que el apóstol Pablo hace. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3, comenzamos con versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener o adquirir su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La otra escritura, volvemos a 1 Corintios, pero ahora capítulo 6. Es una escritura impresionante también del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Es una pregunta que hace el apóstol, pero una pregunta con instrucción. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no os equivoquéis, ni los fornicarios, que en este caso son toda inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, donde está incluido el travestismo, ni los que se echan con varones, donde está incluido el pervertido sexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y este versículo es sublime. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, es residente, no un visitante transitorio, residente, el cual está en vosotros como residente, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta el apóstol. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a saltear una escritura porque la voy a decir durante el mensaje. Vamos ahora a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 trata de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan del pasaje? Quiero leer las últimas palabras que el Señor le dijo. Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, sumida en sollozos y solitaria, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la última escritura en Proverbios capítulo 5. Es un padre creyente que aconseja a su hijo. Es un pasaje también muy conmovedor. Proverbios 5, 22. Ahí hay un padre creyente que aconseja a su hijo, pero vamos a leer solamente el versículo 22. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado, de su propio pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a meditarla y a comprenderla y a asumir la responsabilidad a la que ella nos llama. Queridos jóvenes, los factores de excitación erótica se multiplican en nuestra sociedad moderna, que es permisiva y pluralista. ¿Qué es una sociedad permisiva? Es una sociedad que lo permite todo. Podríamos resumir, para que todos los chicos lo entiendan, una sociedad permisiva se basa en esta frase: haz lo que quieras, lo que se te dé la gana. Y también decimos que es una sociedad permisiva y pluralista, es decir, quiere decir que cree en cualquier cosa. Se resume diciendo: cree en lo que quieras. Entonces, haz lo que quieras y cree en lo que quieras. Es la filosofía que rige, satánica, que rige a nuestra sociedad permisiva y pluralista. La publicidad en revistas, la televisión, el cine, las modas y costumbres, la relajación moral, todo esto como consecuencia de conceptos éticos que son realmente disolventes y que tienden a destruir al ser humano, allanan el camino a la pornografía y al libertinaje sexual. Ahora modernamente se han añadido otros elementos tecnológicos que Satanás usa para corromper la vida de los hombres, especialmente de la juventud: los videos, los CD, los DVD pornográficos, la red de Internet, que no es mala, pero más del 60% se está utilizando para la pornografía. En cualquier café, en cualquier cibercafé, los jóvenes pueden ver las más aberrantes inmoralidades sexuales que envenenará su vida y acelerará su destrucción moral.
Los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades de todo el mundo, son el blanco, el objeto de un bombardeo casi constante que tiende a destruir toda resistencia moral y a provocar su rendición a la inmoralidad, es decir, al eros más vulgar. Eros lo definimos como el conjunto de tendencias e impulsos sexuales de la persona. Las normas morales de nuestra sociedad son cada vez más permisivas y, como dijimos, pluralistas. Se vuelven cada vez menos rígidas, y pierden su carácter absoluto y tienden a adaptarse más a los impulsos primarios del ser humano que a principios permanentes. Es decir, las normas se están adecuando a las pasiones e impulsos descontrolados que tiene el ser humano si Cristo por su Espíritu no mora en él y lo controla. Y en lugar de adecuarse a los principios permanentes de ética, de conducta que debe regir la vida de una sociedad gobernada por Dios, se mira con tremenda simpatía, una simpatía que es creciente en todas partes del mundo, cualquier extravío sexual. Y yo voy a nombrar algunos: relaciones prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales, relaciones promiscuas, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la trisexualidad, el travestismo y la transexualidad, la pederastía y todo otro tipo de parafilias. Parafilias son las desviaciones sexuales donde el placer se alcanza con prácticas anormales. Tengo aquí un artículo del diario. ¿Dónde está ahora el inalámbrico? Se me fue el inalámbrico. Tengo aquí un artículo del diario Clarín de Buenos Aires, de Infobae, que con motivo de un crimen tremendo que sucedió en la alta sociedad de Córdoba, publicó este artículo que dice: cuando el placer se logra mediante prácticas extrañas. Y aquí el artículo muestra 50 parafilias, una lista de 50 parafilias, que son realmente, leerlas, se nos ponen los cabellos de punta. Muy bien, eso es la sociedad en que estamos viviendo. Todos estos extravíos sexuales ya se consideran normales y en muchos casos aconsejables, y en varias partes del mundo ya son legales. El otro día veíamos con Alicia un programa de el swinger, que es el intercambio de parejas en Europa, y lo vimos porque el predicador tiene que estar informado, y realmente nos parecía mentira lo que estábamos escuchando y lo que una mujer explicaba de un club de swinger en Europa. Todo puede ser lícito y conveniente si contribuye a acabar con las represiones sexuales que algunos dicen falsamente que es la causa de desequilibrios psíquicos. Muy bien, este es el marco del mensaje. Ahora vamos a explicar qué enseña el sistema mundo acerca de las relaciones premaritales y de la utilización de nuestro sexo. Lo tenemos que resumir en dos enseñanzas fundamentales del sistema mundo. La primera de ellas, el libertinaje sexual. El mundo promueve el libertinaje sexual. Dice: hazlo con quien quieras, cuando quieras, pero eso sí, hazlo con protector o con inhibidor de embarazo, que ahora se le llama la píldora del día después. Esa es la filosofía del mundo: preservativo y métodos anticonceptivos, pero hazlo con quien quiera. Libertinaje sexual. A esto se le llama sexo seguro. Es decir, practicarlo, pero eso sí, utilizar preservativo o inhibidor de embarazo, sexo seguro. Es un tremendo engaño a la juventud. Les voy a decir por qué. La pasión sexual, queridos jóvenes, la lujuria no pueden controlarse, y el joven o la joven tiene sexo sin protección y consecuentemente vienen las enfermedades y los embarazos indeseados que frustran prematuramente la vida y cargan el alma de pecados. Como me gusta hablar con sustento de lo que sucede en nuestra sociedad, en un artículo del diario La Nación
que es uno de los diarios más importantes de la Argentina, del 2 de junio del año 2005, titulado Muchos jóvenes practican sexo, muy pocos jóvenes, practican sexo seguro, decía lo siguiente: se dice que en un sondeo que reunió 6.000 respuestas de jóvenes, realizado en enero pasado en las playas de Pinamar y Villa Gesell, son dos playas muy importantes de la Argentina, solo el 15% de los chicos, de los varones, y el 27% de las chicas utilizan siempre métodos anticonceptivos en la práctica del sexo, en la mayor parte de los casos preservativos. Entonces el libertinaje sexual promueve el sexo absolutamente libre, pero eso sí, seguro. Y yo anoté acá en mis apuntes: lo que realmente es seguro es la ruina precoz de tu vida si lo practicas. Como los jóvenes dicen, han oído ustedes, no sé si en Chile se dice, los jóvenes dicen voy a reventar la noche, se dice así acá, Eddie. ¿Saben lo que es para los jóvenes voy a reventar la noche? Que se va a entregar a todo lo que venga. Y cuando uno va a la cena del Señor los ve ahí, resulta que la noche los reventó a ellos. Están drogados, arruinados, con sus cuerpos manchados, su alma gritando no tengo paz. Y ahí están, como pordioseros, tirados a la vera del camino. El segundo concepto que el mundo promueve es el sexo utilitario. Esta enseñanza saca las relaciones sexuales del marco de belleza, santidad, pureza y oportunidad que la Biblia enseña y lo rebaja a un uso utilitario irresponsable y a una necesidad fisiológica como comer, beber, dormir o ir al baño, por usar una palabra suave. El utilitarismo es una doctrina filosófica moderna que considera la utilidad como el principio de la moral, es decir, valora exageradamente y muchas veces irresponsablemente la utilidad y antepone todo a su consecución. Le dice al joven, vamos a ponerlo en términos asequibles que se pueda comprar, le dice al joven, ¿es útil? ¿Te da placer? ¿Tenés ganas? Entonces, bueno, ¿qué importa la ética, la moral, la Biblia, Jesús, el Señor Jesús? Andá y hacelo. El sexo utilitario es una degradación del sexo, envileciendo una de las cosas más bellas y trascendentes que Dios nos ha dado. Estos son los dos principios fundamentales en los que se basa el sistema mundo para promover las relaciones sexuales, no solamente premaritales, sino de todo tipo. ¿Qué hacer? Nos preguntamos. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los jóvenes? ¿Qué deben hacer nuestros queridos jóvenes? ¿Es necesario lanzarse a la experimentación personal? ¿O tienen más bien que detenerse por aquello que nos está vedado o prohibido a pesar de la imponencia natural latente en nuestros propios cuerpos? ¿Qué conclusiones sacar? ¿Qué decisiones tomar una vez que hemos afrontado la realidad del amor humano? ¿Por qué frenar, se pregunta algún joven, por qué frenar los deseos de un corazón y un cuerpo hechos para amar? Pero mis queridos jóvenes, ¿qué dice la Biblia? Es la palabra inerrante, trascendente e inmortal de Dios. ¿Qué dice la Biblia a nuestros jóvenes hermanos que tienen que vivir dentro de este medio social de conceptos subvertidos y de moral tan relajada y quebrantada? Que además es una sociedad, entiéndanlo de una vez por todas, irreparablemente perdida, porque el sistema mundo, el mundo como sistema regenteado por el diablo ya no tiene salvación, está perdido para siempre. ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales premaritales? ¿Son permitidas? ¿Son correctas a los ojos de Dios? ¿Se van a enloquecer los muchachos y las chicas si guardan su castidad hasta el matrimonio? Quiero dar mi testimonio personal y el de mi esposa y el de mis hijos
Y estoy seguro que el testimonio personal de muchos hermanos que estamos aquí, que les precedemos a ustedes generacionalmente. Yo he llegado puro a mi matrimonio y mi esposa también. Y mis hijos han llegado y mis hijas puros al matrimonio. Y ni mi esposa está loca, ni yo estoy loco, ni soy, creo, un retardado mental, ni mis hijos tampoco, ni mis nietos. Es una burda mentira satánica para que te rindas a su sistema y niegues el glorioso pedido de Jesucristo, que es para nuestro bien. Y hemos formado hogares que son felices con matrimonios estables y ganadores, no hogares como perdedores. Ahora, la Biblia enseña clara e inequívocamente que la unión sexual es exclusivamente para el matrimonio. ¿Lo entiendes? Ahora te lo voy a enseñar con las Escrituras directamente. Entonces vamos a empezar a analizar la enseñanza bíblica. La primera Escritura, 1 Corintios 7:2, lo hemos leído, dice el apóstol: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es fornicación? Es de la palabra que en griego es porneia, ustedes lo deben conocer. Y se refiere, normalmente en las Escrituras se refiere básicamente a todas las inmoralidades sexuales en muchísimos pasajes, pero su significado específico es las relaciones voluntarias entre una persona no casada y otra del sexo opuesto. Eso es fornicación. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ahí la Escritura usa una palabra muy fuerte: fornicario. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario en sentido literal es uno que no quiere contentarse con la provisión que ha hecho el Señor en el matrimonio, sino que busca deleites físicos en uniones ilícitas. Esto lo dice don Ernesto Trencha en su libro Comentando Hebreos, página 227. Quiere decir que para Dios es fornicación tener relaciones sexuales con una mujer o un hombre que no sea su propia esposa o su propio esposo respectivamente. Luego, las relaciones premaritales están en este pasaje explícitamente condenadas. Si se tiene relaciones con una mujer que no es su propia esposa, aunque después se case con ella, para Dios eso es fornicación. Y me acuerdo de un caso que me comentó Alicia, una parejita de novios que vino a verla al consultorio, y esos chicos eran del mundo y tenían relaciones sexuales premaritales. Se convirtieron al Señor los dos. ¿Y saben lo que hicieron? Es lo que vamos a comentar después, la segunda virginidad. Cayeron de rodillas delante del Señor arrepentidos y dijeron: nunca más nos vamos a tocar hasta que no tengamos nuestro matrimonio. Y así lo cumplieron. ¡Qué poder el de Dios! Porque una vez que lo experimentaste, ¿cómo haces para detenerte? Sí se puede, se puede. Con el poder de Dios somos ganadores. En el versículo 1 de 1 Corintios que hemos leído, Pablo alaba el celibato, el cual significa no tocar a mujer, no tener relaciones sexuales, dice la Nueva Versión Internacional, para servir al Señor, para tener una vida totalmente dedicada al Señor. Pero si no se tiene ese don de continencia, que tenga, dice el apóstol, su propia esposa o su propio esposo para no caer en la fornicación. De paso digo que el celibato es un don de Dios, no puede ser una imposición religiosa. Por eso la Iglesia Católica ahora tiene un drama tremendo que va a tener que eliminar el celibato, porque muchos de sus sacerdotes adoptaron el celibato sin tener el don de Dios del celibato y están cayendo en tremenda inmoralidad sexual. Segunda Escritura que da la razón del por qué las relaciones sexuales premaritales son condenadas a los ojos de Dios.
Primera Timoteo 5:22. Ahí Pablo le dice, lo hemos leído, no lo hemos leído, pero ahora lo leo. Pablo le dice a un hombre joven sometido a tentaciones, dice estas palabras: Timoteo, consérvate ¿cómo? Consérvate puro. ¿Qué quiere decir puro? Apartado de la inmoralidad sexual, en completa armonía de pensamiento y de palabra con la ley moral de Dios. Esto también involucra las relaciones sexuales premaritales. Hoy, joven querido, el Señor te lo dice a ti, que vives en un turbulento mar de inmoralidad sexual. El Señor te hace este desafío contemporáneo. Te dice, querido, querida, consérvate puro en medio de la inmundicia. Esto es para valientes, no es para cobardes. Y ustedes saben que el reino de Dios, ¿quién lo arrebata? ¿Los cobardes o los valientes? ¿Quién arrebata el reino de Dios? ¿Quién lo toma el reino de Dios? ¿Quién lo toma? ¿Quién toma? Los valientes. No los muertos que se los lleva la corriente, sino los que están vivos por Jesucristo y quieren aceptar su tremendo desafío para ser diferentes de verdad. Primera Timoteo 5:2 dice ahora el apóstol, le está hablando cómo exhortar al joven Timoteo, cómo exhortar a los distintos hermanos y hermanas de la iglesia. No nombra a la esposa, pero cuando nombra a las jovencitas le agrega algo el apóstol. Dice, cuando exhortes a una jovencita, hacelo como a hermanas. ¿Y qué le agrega? ¿Se acuerda la escritura? ¿Qué le agrega? Con toda pureza. ¿Por qué? Porque el trato con jovencitas puede inducirnos a los varones a la tentación carnal. Mi querido hermano anciano, cuando estás tratando con una jovencita que tiene esas formas tan hermosas y tan atractivas, ¿en qué piensas? Dios lo sabe. ¿En qué pensamos? Al tratarla como una hermana es un freno aún para nuestros pensamientos eróticos. En tercer lugar, la tercera escritura que le hemos leído, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5, pero especialmente versículo 4. Dice el apóstol que cada uno sepa tener, o también se puede leer adquirir su propia esposa. ¿Con qué método? ¿Con qué método? Dice, con este método, en santificación y honor, y no en pasión sexual descontrolada como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la juventud, tené una esposa, querido, pero no lo hagas con el sistema de Satanás, hacelo como Dios manda, con el método de Dios. Tomar una esposa, pero hacerlo en armonía con los requerimientos de la santidad, y no dejarse llevar por la lujuria, que son apetitos desordenados de los deleites carnales. No, querido joven, no es de Dios cuando ves una chica y empieza a hablar y dice, ay, querida, no damos más, basta, Chavi. No es de Dios. Ese es el método del sistema que estás copiando y no es el método de Dios. Y en el versículo 7 que hemos leído dice, pues no nos ha llamado Dios a santidad y no a inmundicia. Ahí la palabra inmundicia es la palabra griega akatarsia. Es una de las palabras más horrendas y sucias que hay en la Biblia. Akatarsia. Todo lo que hace un hombre que no está en condiciones de entrar en la presencia de Dios. Describe la vida enlodada y sucia, revolcada en los caminos del pecado. Es lo opuesto a lo que Pablo le acaba de decir a la juventud, es lo opuesto a la pureza. Acatarse es como un cerdo que vive y se revuelca en el cieno. ¿Y el cerdo está triste en el cieno o está contento cuando está en el barro? Triste, pues, contesten, ¿qué pasó? Triste o contento está, triste, feliz el cerdo en el barro, le das barro. El abuelo de él, de Eddie, me acuerdo, era un gran predicador, un hombre de Dios que yo admiré y amé mucho, don Guillermo Cliff, abuelo de Eddie.
Y me acuerdo que un día estaba predicando en la campaña de Carpa y puso este ejemplo para demostrar cómo el Evangelio limpia desde adentro hacia afuera y no como los sistemas humanos que pretenden cambiar al hombre de afuera hacia adentro, como todos los sistemas de educación, ¿verdad? Entonces dice que una señora compró un chanchito chiquitito y lo tenía ahí y lo lavó al chanchito y lo hizo recortar el pelo y le puso un moñito y llevaba el chanchito ahí la señora. Parecía que el chanchito había cambiado, pero resulta que dice, unos muchachos le gritaron, se le incendió la casa, y el señor, ¡ay! Y el chanchito saltó de las manos y vio un charco de agua y con moñito y todo, se metió en el barrio, decía don Guillermo Cliff, porque era chancho, no importa que tenía el pelito cortado y tenía el moñito. Acatarsia. Tener una esposa, pero hacerlo con el método de Dios. Dios nos ha llamado a santidad. Quiere decir un hombre. ¿Qué quiere decir santidad? Un hombre, una mujer, que Dios lo toma, lo limpia, lo justifica, que es una palabra del ambiente legal. El juez lo declara justo, como si nunca hubiese pecado. Es su justificación. Y lo aparta para su uso exclusivo. Querido, Dios te quiere usar exclusivamente para Él. ¿Quieres aceptar el desafío? Te puedo decir con mis años, que no son muchos, de ministerio y de vida profesional y de profesor universitario, que no hay nada más hermoso en la vida que ser santo, ser un instrumento en las manos de Dios. Si habré llorado cuando le defraudé al Señor. Y quizás en mi auditorio hay jóvenes que han defraudado al Señor. No te desesperes. Hay una nueva oportunidad. Nunca más debes ser para el pecado. Nunca más para la catarsia, para la inmundicia. 1 Corintios, la otra escritura impresionante, 1 Corintios 6, 9, 1 Corintios 6, 9 y 13 y versículo 18 dice, el apóstol dice en versículo 18, huid de la fornicación. Ahora, hermanos queridos, ¿qué les recuerda la palabra huid? ¿Qué les recuerda? ¿No les recuerda nada del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan la historia de José el hebreo? Qué historia sublime, ¿verdad? Ahí estaba José, había sido despreciado por su familia y vendido como un muerto para su padre y su madre lo habían presentado como que había muerto. Ustedes saben la preciosa historia. Y estaba en tierra extraña, en cultura extraña, con dioses extraños. Pero José tenía a Cristo en el corazón. Y ahí José, Dios dice que Jehová estaba con él. El Señor estaba con él. Esto es lo maravilloso. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? He aquí yo estoy con vosotros todos los domingos, hasta el último. ¿Dijo así? Eso es para los creyentes domingueros. Los creyentes domingueros lo toman así el texto. Dice es domingo, el Señor está con nosotros. Pero lunes, martes y miércoles, nada que ver, no te necesito. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ahí estaba José, y José empezó a progresar. Y siempre el creyente es el blanco escogido de Satanás. Yo siempre digo que Satanás tiene un arma impresionante con una mira telescópica. Ahora modernizó sus armas Satanás y tiene con rayo láser. Ustedes saben que con el rayo láser, donde se pone el punto de rayo láser, va la bala. Y ahí te está siguiendo. Que nunca te agarre en el centro de la mira, no errará. Pero el Señor nos protege. Y entonces, la mujer de su jefe, de Potifar, empezó a poner los ojos en él. Claro, un muchacho limpio, puro, siempre vas a ser codiciado. Querido muchacho y querida chica, siempre vas a ser codiciado por el mundo, por el sistema. Y entonces la bella egipcia se le movía. Imaginen, yo no lo puedo hacer porque no soy como ella. Pero cómo se movería, ¿verdad? Y José,
Bueno, como una vez me dijo una secretaria, ay, ingeniero, mis padres están en Europa y yo estoy sola el fin de semana. Y se te conmueve hasta la uña del pie gordo, del dedo gordo del pie, ¿o no? Pero cuando hay valores, cuando el Espíritu Santo es residente divino y actúa, entonces llegó el día en que ella directamente lo provocó de tal manera y actuó queriendo tomarlo y tener la relación sexual. Y José huyó. Es lo que dice el apóstol, huid de la fornicación. Ella se quedó con los hermosos vestidos de colores, pero no con su cuerpo. No lo pudo manchar. Huid de la fornicación. Y por eso Dios lo premió. Y después llegó a ser el primer ministro de Egipto, el segundo hombre en el imperio, en ese momento más poderoso de la tierra. Y tuvo esposa y tuvo hijos, porque José fue un ganador, triunfó. Querido hermano, este es el desafío de Dios. Dice, huid de la fornicación. Versículo 12. Versículo 12 está ahí comentando lo que ella hizo. Duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas y tuvo su gran victoria. Siempre serás el blanco escogido de Satanás. La otra escritura, y ya voy a terminar con las escrituras, 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ustedes saben cuáles son las 3 P que obsesionan al hombre sin Dios. Las 3 P. ¿Cuáles son las 3 P que obsesionan al hombre sin Dios? No solamente a los jóvenes, a los adultos también. La primera de ellas es placer. Placer descontrolado. Y en eso están los deseos sexuales descontrolados. Y el apóstol dice, huye de esas pasiones juveniles. La segunda P es ser el número 1 en todas las áreas de su actividad. Cuando los jóvenes vuelven el lunes a su trabajo empiezan a contar, y dice, sí, y resulta, y tengo una moto, y se me subían solas a la moto, y yo pude elegir la que quería, y ahí está, el número 1. Y las chicas también ahora, las mujeres ya no tienen más prejuicio, al revés. Dice, sí, lo maté, un potro era, pero yo lo maté. Poder. Y la tercera P es posesiones, codicia, afán, tenerlo todo. Pero el apóstol vuelve a decir, huye significa evita. Evita las pasiones juveniles, las malas pasiones juveniles. Porque hay pasiones juveniles que son buenas. Y la más importante de esa pasión juvenil en el adolescente especialmente es el sexo, cuando se le despierta el indio o la india, ¿no? Al adolescente, Dios mío, se le despierta y los muchachos quieren a todas las chicas y las chicas quieren a todos los muchachos y se besan todos. Por eso la Biblia dice, hermanos, saludaos con ósculo, pero ¿qué tipo de ósculo? ¿Qué tipo de beso? Santo. Cuidado, chicos y chicas, Está bien que nos demos besos, pero santo. La tentación es provocada por los sentidos. 3 fundamentalmente. ¿Qué miro? ¿Qué miras? ¿Qué miras en el cibercafé? Cuando papá y mamá no te ven, y tampoco los pastores de la iglesia. Y ninguna de esas hermanas dice chismosa que le van a contar a los ancianos que está en el cibercafé, dice, mirando una pornografía. ¿Qué miras? ¿Qué miras en las revistas? ¿Qué miras en el MP3 o el MP4? ¿Qué miras?
Si tú miras pornografía, ¿qué te crees que va a ser el resultado? Caída, ineludiblemente. Algunos chicos creen, y también hermanos, que con el pecado se puede jugar. Dicen, no, yo sé mis límites, yo llego hasta aquí, pero de aquí no paso. No. Hay un punto, queridos míos, como decía en la conferencia de la Florida el año pasado, cuando hablaba de rompiendo las cadenas. Hay un punto de no retorno. Ustedes saben, cuando un avión va a partir, se para en la cabecera de la pista, tiene que estar con los motores, por requerimiento tecnológico, tiene que estar con los motores 1 minuto a toda máquina. Y después el piloto lanza el aparato. Y cuando va corriendo, carreteando para despegar, hay un punto de no retorno. Es decir, si ahí sucede algo, ya no puede abortar más el despegue. ¿Qué miras? ¿Pasaste el punto de no retorno? ¿Qué toco? El otro sentido, ¿qué toco? Los muchachos se tocan, y yo veo a veces en ciertas iglesias los muchachos sentando a la chica sobre sus faldas, o la chica va y se le siente, y el pobre le brotan acá, pero es lógico, querida, ¿qué estás haciendo? No, pero yo lo tiento, pero no, de ahí no paso. Estás pecando y estás haciendo pecar. ¿Qué toco? Y finalmente, ¿qué leo? Cuando van al baño y leen las pornografías en el baño a escondidas. Pero ¿sabés quién está leyendo también en el baño? El Señor te está mirando así. No es Gran Hermano, No. De paso, queridos míos, ¿cómo se llama aquí en Chile Gran Hermano? Big Brother en inglés. Es para mentes así chiquitas ese programa, ¿no? El reality show, sí. Mostrando por la televisión lo que hacen en el baño y todo. Pero más que Gran Hermano, ¿sabés quién te ve? Te ve el Señor. Finalmente hay 4 escrituras que las digo ustedes después en casa cuando apaguen el televisor. Pueden leerlas. Mateo 15:19, Marcos 7:21, 1 Corintios 6:9 que la leímos, y Gálatas 5:19. En estas 4 escrituras hay una clara distinción entre adulterio y fornicación. Como adulterio solamente incluye una unión sexual ilícita de una persona casada con cualquier otra persona, la palabra fornicación utilizada en esos textos está distinguida. Adulterio y fornicación en estos textos, entre otras cosas, incluye las relaciones sexuales entre personas solteras como relaciones premaritales. ¿Están cansados? Falta mucho todavía. ¿Sigo un poquito más? Después hacemos un intervalo. ¿Están cansados? Bueno, ahora vamos entonces, eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora vamos entonces a estudiar la finalidad de la castidad prematrimonial. ¿Por qué Dios lo pide? ¿Es acaso un capricho divino? ¿Es un Dios caprichoso o es nuestro Padre Celestial bueno que siempre quiere nuestro bien? ¿Qué les parece a usted? ¿Por qué Dios lo pide? ¿Porque a Dios se le ocurre? Siempre que Dios nos pide algo, queridos jóvenes, tiene un propósito glorioso. Tengan en cuenta este concepto bíblico. Nuestro Padre, y lo dijo el Señor Jesús, cuando definió al Padre, dijo, mi Padre es un Padre, ¿cómo? Una palabra, bueno. Es la palabra griega kalos, que no es la palabra como la usamos nosotros. Muere una persona que fue un delincuente y dice, bueno, pero al fin y al cabo era bueno. Mató a 4 o 5, pero era bueno. No. El Señor dijo, mi Padre es un Padre bueno. Quiere decir desposeído de maldad. Quiere decir que todo lo que hace es para nuestro bien, para tu bien. Nunca te va a pedir algo
sin tener detrás un cúmulo de bendiciones para enriquecer tu vida. Es una prueba de carácter para mi propio bien, para que maduremos y seamos aptos para obras mayores. El Edén fue la primera prueba de carácter de Adán y Eva. Y Dios lo hizo para que aprendieran ¿qué? Aprendieran la obediencia deliberada, no automática, deliberada, es decir, razonada por decisión propia. Mi Dios me dijo que esto no lo toque, yo acepto su desafío y no lo toco, yo sé que es para mi bien. Eso es obediencia deliberada, no ciega, automática, como enseña la religión. ¿Por qué no lo tenés que hacer? No importa, no preguntes, no lo tenés que hacer porque listo, no lo tenés que hacer. Dios no dice eso. Es una prueba de carácter y Adán y Eva lamentablemente fallaron en esa primera prueba de carácter y fue un estrepitoso y dramático e irresponsable fracaso si no fuera por la sangre de Cristo derramada en la cruz. La finalidad de esta prueba de carácter de castidad prematrimonial es, y son 5 puntos. En primer lugar, proteger mi cuerpo, que es su templo, el templo del Espíritu Santo, protegerlo de la profanación y afrenta. 1 Corintios 6, 13 a 20, que ya lo hemos leído, dice el cuerpo, versículo 13, 6, 3, dice el cuerpo no es para la fornicación. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o con un homosexual o lesbiana o travesti es un cuerpo con ella? En la fornicación se forma una unidad pecaminosa con la ramera, no una carne, no se forma una carne. Porque la expresión, y serán los dos una carne, es una expresión sublime de la Biblia. No habla solamente de unión de cuerpos, habla de unión desde el cuerpo hacia toda la personalidad interior. Eso es unión de la carne para Dios, cuando utiliza la palabra carne en ese sentido. Pero cuando el apóstol dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo no es para la fornicación? Porque la ramera da su cuerpo, pero ¿qué no da? No da su amor, no da su espíritu. Justamente, cuando las prostitutas se empiezan a enamorar, las echan, no sirve más. Es unión simplemente de la palabra sar, de carne, pero no carne en el sentido moral, de cuerpo. Ella da su cuerpo, pero retiene el amor de su corazón. Luego, cuando tú manchas tu cuerpo, lo enlodas, lo manchas, lo profanas y es el templo del Espíritu Santo donde mora tu cuerpo, que es solamente posesión de Cristo y solo para Él. Dice, el apóstol dice de una manera clara, pero hermanos, no solamente el Cristo murió por nuestro espíritu y nuestra alma, que son distinguibles pero indivisibles, sino también por vuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales, los dos, la persona íntegra, son de Dios. Porque Dios lo que ha hecho es una holosalvación. Holo es el prefijo griego que significa del todo, como holocaustos, del todo quemada. Y Dios está obrando por medio de Jesucristo una holosalvación. Y el que no acepta a Cristo tendrá una holoperdición. ¿Qué se perderá de un individuo que no acepta a Cristo? Su alma, su espíritu o su cuerpo. ¿Qué se perderá? Todo completo, alma, espíritu y cuerpo. Así estará en lo que se llama en la Biblia la muerte segunda. Y quiero decir, para que se entienda de una vez, en este universo no va a quedar una sola molécula de ser humano, ni creyente, ni inconverso, porque todos tendremos que resucitar. Los creyentes para ir con Dios y los perdidos con su propio cuerpo, con su propia identidad, resucitarán para estar para siempre perdidos. Aquí no va a quedar una sola molécula. No importa que tu cuerpo lo cremes, lo tires a un río turbulento, donde tú quieras.
Cuando Cristo llame a su justo tribunal, Él tomará las moléculas y formará de nuevo el cuerpo. Es olo perdición. Para nosotros es olo salvación. ¿Me entienden? ¿Está claro? Además, es para protegerlo a nuestro cuerpo de enfermedades sexuales que se transmiten por la relación sexual. En los Estados Unidos ya se han dado cuenta que por lo menos hay 5 enfermedades que se contagian por las relaciones premaritales. Te las voy a nombrar. La primera de ellas es el herpes genital. Aparece entonces en los órganos genitales y es muy difícil de erradicar. La segunda enfermedad es la sífilis, que puede causar daño al cerebro, locura y muerte si no se realiza el tratamiento precoz. Por 200 años la sífilis fue incurable y se llevó miles y miles de jóvenes. La tercera enfermedad que se transmite por las relaciones sexuales premaritales es la clamidia. Tanto en el hombre como en la mujer puede producir infertilidad. ¿Cómo se llora después en el matrimonio cuando descubrimos que somos infértiles los varones por haber practicado el pecado? He conocido muchos casos de esos. La cuarta enfermedad es la gonorrea o blenorragia, que puede llevar también a la esterilidad. Y la quinta enfermedad es el HIV o el SIDA en español, que lleva a la muerte, irreparablemente. Escuchen lo que voy a decir, del informe, no de la Biblia, del informe de las Naciones Unidas del año pasado acerca del SIDA. Estadísticamente, ya hay 40,3 millones, o sea, 40.300.000 enfermos de SIDA en todo el mundo. Y hoy pueden contarse, ¿saben cuántos muertos? ¿Quién sabe cuántos muertos hay de SIDA desde el 1981 que se descubrió el primer caso? ¿Cuántos muertos hay? 25 millones. 5 millones murieron el año pasado. ¿Ustedes sabían eso? No se los diarios, salían todos los diarios del mundo, pero con artículos así chiquitos. Después hablan de las guerras, donde mueren 2.000, 3.000. Y los 25 millones que murieron el año pasado por esta tremenda enfermedad producto del libertinaje sexual, ¿qué pasó? ¿Quién dice algo? No se dejen engañar, queridos jóvenes. Cuando tu cuerpo sufre, Cristo lo sufre. ¿Sabes por qué? Cuando tú manchas tu cuerpo, Cristo se avergüenza. ¿Sabes por qué? Porque Él vertió su sangre también por tu cuerpo. Por eso el apóstol casi grita en el versículo 20, que lo parafraseo: usen el cuerpo y el espíritu, que ambos son de Cristo, porque lo compró con su sangre para glorificar a Dios. Ustedes recuerdan la historia bíblica de Amnón y Tamar, hijos de David. Lo pueden leer en 2 Samuel 13, 1 a 22. Tamar era hija de David, una de las hijas de David, y estaba vestida como princesa, era hija del rey. Como tú, mi querida hermana en Cristo, eres hija del Rey de Reyes. Vive como princesa de Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Uno de sus hermanos se enamoró de ella. Pero era amor humano, amor de carne, de sark, es la palabra griega. Amor de cuerpo. Y entonces se hizo el enfermo y pidió al rey David que su hermana le hiciera comidas especiales y se la llevara. Y David accedió, ignorando lo que iba a pasar. Y entonces, cuando Tamar, la bellísima Tamar, llevaba con todo amor a su hermano esa comida especial a su hermano que estaba enfermo, él la tomó, la forzó y la violó.
Y dice versículo 15, luego la aborreció con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, lo puse entre comillas, que el amor con que la había amado, y le dijo, levántate y vete. La echó. Eso es pasión de concupiscencia. Eso no es amor, permítanme decirlo con todo respeto, eso es calentura a lo que el mundo le llama amor. Y la pobrecita salió, usó su cuerpo, lo profanó y salió gritando y rompiendo sus vestiduras, la aborreció intensamente. Salió gritando con sus ropas de colores de princesa rasgados. ¿Y qué de los chicos varones que engendran un hijo a un adolescente y luego no aceptan su responsabilidad? Ah, le dicen a la chica, se me terminó el amor, ¿vas a tener un hijo mío? ¿Arreglaste? Yo acá anoté el otro día mientras preparaba el mensaje, porque lo vamos preparando continuamente, me pregunto, ¿cómo se puede vivir a un hijo? ¿Cómo se puede vivir negando a un hijo que yo engendré? En segundo lugar, la segunda razón, entonces la primera razón es para proteger mi cuerpo de su profanación y afrenta. La segunda razón es para aprender a tener autocontrol, para conservar mi matrimonio en el futuro, para aprender la fidelidad conyugal. El Señor con esta prueba está protegiendo nuestro futuro matrimonio, queridos míos. El sexo sigue siendo descontrolado aún siendo casados. Esto es lo que muchos jóvenes ignoran. Algunos jóvenes dicen, no, pero Guillermo, si una vez que yo me caso y tengo que mi mujer se terminó. Ajá, sí, se terminó. Ajá, entonces no existiría el adulterio. No se terminó. Al contrario, el problema empieza. Y si tú no aprendiste a tener control de tu sexo, entonces vas a caer y vas a traicionar a tu esposa o a tu esposo. El sexo puede ser descontrolable, queridos míos, en cualquier momento de la vida. Puede obsesionarnos y esclavizarnos. Miren lo que el apóstol dice, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son 4 pecados del sexo. Y así sigue con toda la lista. Si así no fuera, no existiría entonces el adulterio, que es un flagelo que sacude y sacudirá los cimientos de nuestra civilización. Y si no, estudien lo que pasó con David y Betsabé, que ayer hablaba David Roa. Y bien caro que le costó a David, bien caro que le costó. En tercer lugar, la finalidad de la castidad premarital es proteger nuestra autoridad futura. Nuestra autoridad futura. Los pecados, mis queridos hermanos jóvenes, nos quitan autoridad. Pero además, cuando nos concientizamos de la culpa, nos lastiman y nos quitan el gozo. Por eso David decía, Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, oh Señor, no te acuerdes, porque le causaban muchísimo dolor. Tendré autoridad para aconsejar y enseñar a mis hijos si llegué como un ganador al matrimonio. La conciencia nos atormenta porque la autoridad nace del ejemplo, no solamente de las palabras. Y si yo fui un fornicario, ¿qué autoridad tendré luego para aconsejar a mis hijos? Este es el drama del sistema, que los padres no tienen más autoridad porque no tienen ejemplo. ¿Qué le van a pedir a sus hijos y a sus hijas si ellos fueron peores que ellos? Debo advertirles que una de las causas de frigidez en la mujer, es decir, que no siente motivación por la relación ni la disfruta, es el sentimiento de culpa por un pasado sexual condenable a los ojos de Dios. Durante la soltería, llevadas por una compulsiva curiosidad, gustaron de experiencias sexuales premaritales.
Después los sentimientos de culpa pueden llevarla aún al repudio del sexo. Y la cuarta finalidad. Dios me pide la castidad premarital para liberarme de la esclavitud del sexo. Si no aprendo el control de mi sexo mientras soy soltero, no solo puedo ser un infiel en mi futuro matrimonio, sino puedo caer en la esclavitud del sexo descontrolado, es decir, se torna una pasión incontenible, insaciable, que nos llevará no solo al adulterio, sino también a aberraciones sexuales como ser esclavo de la pornografía, un pederasta, homosexual, bisexual o trisexual, la esclavitud del sexo. Paramos aquí. Hacemos un pequeño intervalo de 5 minutos. Están cansados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quieren un intervalo? Un intervalo de 5 minutos. No se me escapen, que ahora viene una parte muy hermosa. Que el Señor entonces bendiga su palabra hasta aquí. El tercer punto de nuestro mensaje es explicar una palabra muy importante, que es la palabra conoció. En la Biblia, esta palabra se usa, la palabra conocer, para referirse a la relación sexual de un matrimonio, a la primera relación sexual de un matrimonio y a las subsiguientes. En el Antiguo Testamento, esta palabra conocer es la palabra hebrea yadá, que significa saber por experiencia. Se usa para expresar un concepto particular de revelación. Significa tener un íntimo conocimiento práctico, conocer. Por ejemplo, leo rápidamente unas escrituras. Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:17, y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Fua. Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y si ustedes se recuerdan, en Sodoma, Génesis 19:5, le llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significaba ahí conozcamos? Tener relaciones sexuales, homosexuales, eso es lo que significaba. Y en 1 Samuel 1:19 dice: y Elcana conoció a Ana, su mujer. Ahora, este término conocer, que es yadá en el hebreo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se utiliza, obviamente, con la palabra griega. Mateo 1:25 dice: José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que ella dio su hijo primogénito, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y no por un ser humano. Lucas 1:34 dice: porque no conozco varón, dijo María al ángel cuando le anunciaba su embarazo por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que María era virgen? ¿Nunca había tenido relaciones sexuales? La palabra griega entonces conocer, en este caso, significa conocer completamente, conocer por experiencia, o sea, por un conocimiento experimental, por un conocimiento vivencial que lo tenés que vivir. Entonces, la relación sexual revela una clase especial de conocimiento al hombre acerca de sí mismo y acerca de su mujer que no tenía antes, y también de manera idéntica a la mujer. Comunica una información que no puede ser descrita en palabras y que no puede adquirirse de otra forma. Este conocimiento, escuchen bien lo que voy a decir, este conocimiento no puede ser jamás borrado, porque las relaciones sexuales son vinculantes, es decir, unen física, mental y espiritualmente, y por ello son inolvidables. Los individuos que participaron nunca pueden volver al estado anterior. Nunca más, mi querida hermana, si practicas la relación premarital, serás una doncella. Ahora eres una mujer.
y habrás perdido lo que nunca debieras perder, y no tendrás para ofrecerle a tu esposo lo que nunca hubieras perdido y dejar de ofrecerle. Nunca más serás un adolescente, un mancebo, como lo llama la Biblia. Querido hermano joven, si practicaste la relación sexual premarital, ahora eres un hombre. En consecuencia, es indiscutible que esta experiencia fue planeada por Dios para establecer y promover una relación permanente como es en el matrimonio. La relación descrita en la Biblia, ahí sí es de una sola carne, porque se unen a través del estuche de nuestro cuerpo, se unen nuestras personas. La relación de una sola carne es la unión de cuerpo, alma y espíritus con la presencia de Dios. Las relaciones sexuales no pertenecen a la soltería, donde no existen vínculos permanentes. Está diseñada por Dios para una relación permanente y exclusiva y que consecuentemente será segura. Queridos jóvenes hermanos, la castidad tiene su premio, ¿o crees que no? Conocerás por la vía experimental lo que nunca pudo conocer un fornicario o una fornicaria. Conocerás unirte por amor al ser que realmente amas en un marco de perfecta pureza ante Dios, la Iglesia del Señor y los hombres. En ese marco instituido por Dios experimentarás, cuando te cases, la seguridad y permanencia del amor conyugal, que ni el tiempo, ni las pruebas, ni las tentaciones lo pueden jamás apagar. Por eso Cantar de las Cantares dice lo que decíamos ayer, Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, y dijimos que las aguas son las pruebas, ni lo harán los ríos, que son los ríos de nuestra carnalidad, no pueden apagar el verdadero amor de Dios que une a dos vidas. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Esta, queridos jóvenes, es la victoria. Los jóvenes del mundo que practican las relaciones sexuales premaritales nunca jamás conocerán esta experiencia. Su conciencia los acusa y ya están mutilados y naufragan en la marea tormentosa de pasiones descontroladas a los que le llaman amor, pero la Biblia le llama, como dijimos, pasión de concupiscencia. Viven sepultando amores que se le mueren cada día. Quiero analizar una solemnísima advertencia de ese padre de Proverbios. Es emocionante realmente. Proverbios 5, léanlo del 1 al 23. El capítulo trata de un padre creyente que amonesta a su hijo contra la impureza sexual. Miren lo que les dice en el versículo 11. Hijo o hija, si te manchas, vas a gemir al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Vayan, queridos, a un hospital a ver enfermos jóvenes que han adquirido enfermedades. Vayan a ver los jóvenes contaminados por el SIDA. Se le llama al África el continente, las Naciones Unidas le llama el continente de los huérfanos del SIDA. Ustedes saben que el SIDA es incontenible, ya no tiene solución. Esta tarde, cuando hable el mensaje, voy a decir algo más de una información directa que hemos recibido de allá. Pero hay un pensamiento filosófico que dice que si un hombre, un varón, se contagia de SIDA en el África, un pensamiento de una religión extravagante, satánica, si un varón se contagia de SIDA y tiene relaciones con una mujer virgen, entonces se cura, y entonces ahora violan a las jovencitas. Y el otro día los misioneros nuestros que están trabajando en África nos contaron que violan hasta las bebés. Este es el fruto. Solemne advertencia. Dice versículo 12, y digas, ¿por qué detesté
¿Por qué aborrecí la corrección, el consejo, y mi corazón no se rindió y menospreció las reprensiones? Cuando un pastor, un anciano te habla, escúchalo. Cuando tus padres te hablan, escúchalo. Tus padres fueron jóvenes y adolescentes como vos. Y si son creyentes, escúchalo, porque Dios te está hablando por medio de ellos. Versículo 13 dice, ni quise escuchar, o como dice otra versión, no oí la voz a los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y tiene que decir el joven fornicario, la joven fornicaria, casi en todo mal he estado participando en medio de la sociedad, es decir, como dice la Nueva Versión Internacional, a vista de todo el pueblo y de la congregación. Proverbios 5, 22 y 23 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por la cuerda de su pecado, es decir, quedará, dice, encerrado en el lazo de su pecado. Al fin morirá infelizmente por falta de corrección, quiere decir porque desechó la amonestación, y errará por lo inmenso de su locura. Y dice otra versión, y se hallará engañado por el exceso de su locura. Y termino esta amonestación con las palabras del apóstol Pablo, Efesios 5:3. Dice el apóstol, fornicación e inmundicia, es decir, acatarsia, ¿qué dice el apóstol? Ni aún, ¿qué dice? Ni aún se nombre entre vosotros. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Esto habla de que no es una caída, sino es una forma de vida. Finalmente, para terminar, segunda virginidad o virginidad secundaria. ¿Qué hacer con los pecados sexuales del pasado y del presente si los hubiere? Quizás hay chicos y chicas que han caído. ¿Qué camino seguir? Luego que hemos quebrantado el mandamiento explícito del Señor en su palabra, ¿nos vamos a suicidar? ¿Dejamos la iglesia? ¿Nos metemos más en el lodo? ¿Qué hacer? Dios, queridos jóvenes, da siempre una nueva oportunidad. ¿Qué es segunda virginidad? Si tú has caído, si has enlodado tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en la inmoralidad sexual, Dios te ofrece ir al Señor, rendirte otra vez a Cristo y confesar tu pecado. La solución vuelve a estar en el único lugar, a los pies de la cruz. Mirá, te voy a dar algunos casos de los que cayeron y fueron arrepentidos al Señor, como David arrepentido. ¿Se acuerdan David? Su caso de adulterio. Y en el Salmo 51 de 15 a 17, ahí Dios le dice que después de su arrepentimiento habrá una adoración restaurada. ¿Cuánto hace que no vienes a adorar al Señor? Porque tu conciencia te acusa de pecado. Versículo 17 dice David, al corazón contrito y humillado, oh tú, oh Dios, no lo despreciarás. Otro caso como a la mujer pecadora que ungió los pies del Señor, Lucas 7, 36, 50. Salió perdonada y honrada sirviendo al Señor. Versículo 48, y a ella le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Como la mujer adúltera, que la tomaron ahí fornicando, pero ahí se ve la discriminación que hace la sociedad. La mujer no fornicaba sola. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Por qué no lo tomaron a él también? Es la discriminación social.
Y ahí la tiraron como un trapo inmundo delante de la presencia del Señor. Todos ustedes conocen el pasaje. Y pretendieron ponerlo al Señor contra la espada y la pared. Dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir por lapidación, es decir, a pedradas, sepultada a pedradas. ¿Y tú qué dices? Y el Señor bajó su joven y gloriosa cabeza y todos pensaron, lo hemos derrotado. Porque si dice no la apedreéis, entonces le vamos a decir, ¿quién eres tú para estar por encima de la ley de Moisés? ¿No dices tú que eres el Hijo de Dios y quieres quebrantar la ley? Y si dicen apedrearla, entonces le vamos a decir, ¿y a dónde está tu amor? ¿No viniste tú a predicar tu amor? ¿Cómo la tenemos que matar? ¿Y tu amor restaurador dónde está? Y parecía que el Señor estaba vencido. Ah, la locura del mundo que cree que va a vencer a Jesucristo y a su iglesia. Entonces el Señor, ustedes saben, levantó su maravillosa cabeza y dijo, muy bien, vamos a iniciar el juicio. Según la ley de Moisés esta mujer tiene que ser lapidada, matada a pedradas. Comencemos el juicio. El primero de ustedes que esté sin pecado, comience arrojar la primera piedra. Y bajó su majestuosa cabeza otra vez. Y se empezaron a sentir pasos. Dice la Biblia que desde los más jóvenes hasta los más ancianos se retiraron todos. ¿Y las piedras? ¿Por qué se retiraron? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se retiraron? Porque todos eran pecadores. Y quedó un silencio quebrantado solamente por los sollozos de aquella joven mujer. Ella podría haberse ido. ¿Qué mano la retenía? Se fueron todos. Ella podría haberse levantado y decir, yo también aproveché y me voy. Jesús está con su cabeza baja. Pero ahí se quedó. Entre sollozos, humillada. Y el Señor levantó su cabeza y dijo aquellas palabras tan hermosas, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno inició el juicio. Y ella dijo, ninguno, Señor. Señor, no le dijo maestro, Señor. Se rindió a Cristo. Y entonces el Señor le dijo estas palabras tan preciosas y tan trascendentes. Ni yo te condeno, pero ¿qué más? Vete, ¿qué más? Y no peques más. Santidad. Segunda virginidad. Otro caso es la mujer samaritana. Y terminamos. Entonces, desde este momento ya no practicarás más la fornicación. Guardarás el uso de tu sexo para tu matrimonio y así llegará el día de tu boda con tu segunda virginidad, con la renovada pureza que el Señor te dio, y llegarás como un ganador, como una ganadora, para ser inmensamente feliz en tu vida matrimonial. Quizás en mi auditorio, estoy seguro, hay muchos jóvenes queridos que son puros. Mi querido joven, seguí por ese camino que es el camino de la victoria. No te amedrantes, no importa lo que el mundo diga, no importa las burlas. Yo recuerdo una noche en el colegio secundario, cuando yo dije que nunca había tocado a una mujer, cómo se me burlaron y me humillaron. Llegué a mi casa llorando. Pero pasaron pocos días y un muchacho mucho más grande que yo, porque terminé en un colegio nocturno, el secundario, antes de ir a la universidad, vino y me pidió perdón y me dijo, yo te admiro, porque yo soy un fornicario fracasado, te admiro. Hay victoria. Queridos chicos, que nunca han manchado sus cuerpos, sigan en el camino de la victoria.
y tendrán todas estas recompensas maravillosas. Y mañana, cuando en la proyección de tu vida aparezcan esos hijos y cuando tengas en tus brazos esa personita que fue engendrada por amor entre tú y tu esposa y que tiene los genes, la herencia y que refleja todo tus características y la de tu amada, te va a hacer temblar, pero vas a sentir que tenés autoridad para guiarlos en los caminos del Señor. También siento que tengo que decir algo a los padres. Quizás en mi auditorio hay padres que han fracasado en este aspecto o nunca se le animaron a hablarle a sus hijos claramente con la Escritura, o también están quitándole la trascendencia y la gravedad que tiene el pecado de la relación premarital. Dice, bueno, como una vez me dijo a mí, bueno, con que se vayan una vez no es tan grave. Es una ignorancia bíblica tremenda y una pérdida de autoridad. Queridos padres, cuando un joven cae y marcha su cuerpo, vas a llorar lágrimas muy amargas. Cuando tengas que aceptar un hijo o una hija, un nieto o una nieta indeseado, vas a llorar lágrimas muy amargas. Lloran ellos, los que cayeron, lloran los padres, llora la iglesia, lloran los pastores y llora el corazón de Dios. Asumí tu responsabilidad, tené autoridad. Y si has caído y te has equivocado en la educación de tus hijos, rendite al Señor y pedile, Él da otra oportunidad y te dará autoridad y serás un líder auténtico en tu familia y verás esa proyección como vio José. ¡Ja! ¿Qué vio José? Ahora me estoy acordando. ¿Qué vio José? ¿Qué dice la Biblia que vio José de su descendencia? Dice que tuvo a sus nietos, se criaron en sus rodillas, ¿y quién más? Y sus bisnietos se criaron en sus rodillas. ¿Sabes por qué? Porque un día ya, en su preciosa juventud, supo huir de la fornicación y honrar el nombre de Dios. Que Dios nos dé a todos la victoria. Amén.